Vamos a ir con nuestro segundo panel de la tarde. El nombre Inteligencia Artificial Generativa y Agentes, algo que de alguna manera ya tocábamos y escuchábamos recién. Le vamos a dar la bienvenida, mientras también ahí está la preparación arriba del escenario y la fotografía, obviamente algún tipo de recuerdo de la participación que tuvieron los dos recientemente como primeros speakers de esta jornada de la tarde. Mientras, yo les comento que vamos a seguir profundizando en la inteligencia artificial generativa y también de los agentes de la promesa a la productividad. Ese es el nombre de lo que vamos a estar nosotros conociendo en detalle y teniendo la posibilidad de conocer de las experiencias. Y por eso quiero pedirle que pueda subir al escenario y también un fuerte aplauso para María Sol González de Compara, quien va a ser nuestra moderadora, así que la esperamos también por acá. Esteban Izarra de Lisa InsurTech también va a estar presente en nuestra próxima conversación. Ahora sí, ya, te estamos esperando, María Sol. También pueden subir por acá, tienen las dos posibilidades. Sí. Estamos haciendo la conexión, perfecto. Bueno, ahora sí te recibimos con un aplauso, pero todavía no está listo entonces el audio y la conexión. Bueno, vamos ahí, espero que ustedes me den el aviso para que podamos seguir desarrollando esos temas y seguir en profundidad. Recuerden también que después vienen nuestros premios, viene nuestro coffee break, así que hay muchas cosas que van a ocurrir durante esta tarde. Mañana vamos a continuar y ya revisamos algunos de los temas que estuvieron presentes durante esta jornada inaugural de la mañana y teníamos nuestra primera introducción post-almuerzo con algunas ideas que quedan resonando, ya lo escuchábamos, los sistemas multiagentes, la construcción de las jerarquías, cómo aspirar y cuál es el rol que deben tener las aseguradoras pensando en el futuro. Fueron parte también de los temas que revisábamos hace algunos instantes, atractivas, simples, con soluciones instantáneas, es lo que escuchábamos recién junto a Juan Martín y también con Carlos en sus presentaciones. Yo les decía, ahora vamos a continuar con de la promesa a la productividad, que es otro de los temas que vamos a revisar. Aparte de María Sol, que va a estar en la moderación, también nos va a estar acompañando Esteban Izarra, de Lisa InsurTech, también Juan Martín Maglione va nuevamente a tener que subir en el escenario y seguir profundizando ahora en este debate y conversación, y John Atkinson, que además va a tener la posibilidad de seguir introduciéndonos en todo lo que está ocurriendo en relación a la inteligencia artificial y cómo se están cambiando las lógicas de, en general, todas las áreas en que nos estamos desempeñando, pero cómo, sobre todo, la generativa está teniendo un rol clave, quiero decir, en muchos de los temas que ustedes están enfrentando. Además, les recordamos que está la posibilidad a través de las redes de seguir conversando. Hay invitaciones constantes que se hacen al networking, a la conversación que ustedes puedan tener, a conocerse. Así que todo eso lo vamos a estar explorando durante la tarde. Después recuerden que están los EILA Awards, eso va a ser muy entretenido. Ahí vamos a estar nosotros revisando y conociendo de emprendimientos que están trabajando en estas áreas. Así que prepárense porque nos vamos a inspirar, nos vamos a sorprender, vamos a descubrir de las próximas grandes propuestas y protagonistas que hay en todo este ecosistema. Ya te veo. Bueno, ahora sí, el fuerte aplauso para seguir avanzando en esta segunda conversación, debate que vamos a tener. María Sol, bueno, tenemos ya la presentación de quienes te van a estar acompañando, así que les vamos a pedir que nos puedan acompañar y subir arriba del escenario a Esteban Izarra. Bienvenido, Esteban. Ahí está. Ya, un aplauso, Esteban, acá te esperamos. Un aplauso para ti. Juan Martín Maglione nuevamente, que ya estuvo en la presentación anterior. Gracias por estar junto a nosotros. Y John Atkinson, bienvenido, un gusto que puedan estar todos presentes. ¿Tienen micrófono de mano? Estamos ya en condiciones. Perfectos. Gracias, Vivi. De Perdón partir. que me demoré. Es que No hay problema. Tenía que ponerme el audífono. Bueno, mi nombre es María Sol González, soy Chief Operating Officer en Compara Online. También soy directora de InsurTech Chile y Board Advisor de la Asociación de InsurTech Panamericana. Y voy a estar moderando este panel con 3 grandes expertos de la inteligencia artificial. Espero que no sea aburrido. Justo hace poco otro director de InsurTech Chile me dijo, uy, los paneles son muy aburridos. Así que esperemos que no lo sea. Bueno, les voy a presentar a nuestros panelistas. Bueno, Juan Martín Maglione ya se presentó, pero bueno, lidera el área de AI en BCG con un equipo de 150 ingenieros debajo. También implementó AI en Santander y creó una empresa también de inteligencia artificial. Así que tenemos un background muy de consultoría estratégica. Después está John Atkinson,
PhD, con más de 30 años en inteligencia artificial, así que tiene mucho recorrido. Y hace poco tengo entendido que dejó el mundo académico para dedicarse a hacer consultoría en AI y tiene también una empresa de AI. Y Esteban Izarra, que es de una insurtech, Lisa, que entiendo que Lisa usa inteligencia artificial para declarar siniestros en salud, ¿no? Sería como una empresa AI nativa. Ah, no, solo en salud, perfecto, muy bien. ¿Andan los micrófonos? No sé. Bueno, y el panel es bien interesante porque es como que inteligencia artificial vino a revolucionar todas las industrias. Pero es como todavía está en la promesa, cómo pasamos de esta gran promesa a la productividad, o sea, qué cosas tangibles se están haciendo, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Para empezar, le quería hacer una pregunta a John, y es como que nos cuente, para alguien que no sabe nada, absolutamente nada, qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, qué son los agentes, y qué fue lo que vino pasándonos en estos últimos 30 años que estuviste trabajando en eso. O sea, qué cambios has visto y para alguien que no sabe nada, aprender un poco, como situar a la audiencia en un nivel que ya un poco Juan Martín hizo un poco la pega, pero bueno, desde tu perspectiva, John, ¿qué nos contás? Gracias, Sole, gracias por la invitación. Ya Juan había hablado algo, así que para no repetir, para no dar la lata, a ver, básicamente inteligencia artificial, el próximo año en realidad, se cumple 70 años del desarrollo de la IA formalmente, a pesar que venía un poquito antes. Y con ese detalle histórico, quería introducir el hecho que en realidad lo que estamos viendo actualmente en términos de IA es solamente la punta del iceberg. Estamos viendo lo que es más accesible comercialmente, lo que se pegó la bajada, como decía Juan, en los negocios en realidad, pero queda un mundo todavía por explorar, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahora básicamente es este mundo de la inteligencia artificial generativa, que muy bien decía Juan, que básicamente es el mundo de los sistemas de IA que permiten generar contenido, que ese es el uso principal, ¿ya? Pero también tenemos otro mundo, el mundo de la IA que se llama discriminativa, que básicamente permite tomar decisiones en forma un poquito más tradicional, digamos. Y hay un mundo que también, ahí sí, un mundo que también haya estado presente por ahí hasta el 2005, que todavía sigue en los negocios, pero en mucho menor medida, porque ahora hay moda, obviamente, que es el mundo de la inteligencia artificial basada en conocimiento, que es básicamente lo que prosperó por muchos años. Ahora, lo importante de todo esto, quizás voy a hacer un matiz a lo que habló Juan para no repetir, digamos, que en realidad yo creo que lo relevante desde el punto de vista de negocio, que hay que tener mucho cuidado en varias cositas. Primero, que en el mundo de lo último que estamos viviendo, que es la inteligencia artificial generativa, o para los que vieron la inicial Gen AI, básicamente, dado que estamos basados en herramientas como el famoso modelo de lenguaje, ¿cierto?, que fundamentan aplicaciones como ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera. Primero, para los negocios hay un punto importante que sepan. Estamos llegando a la meseta, ¿cierto?, a los límites. Ya no podemos ir más allá de eso. Si ustedes ven, básicamente, cuando se anuncia el lanzamiento de nuevos modelos, lo que están anunciando además es como el equivalente a decir sacamos un nuevo auto, pero sigue siendo auto. Le estamos cambiando el color, le estamos poniendo otro tipo de asientos, pero sigue siendo lo mismo. Entonces ahí tenemos que avanzar bastante. Y el avance de eso, quizás en los próximos años, va a venir en la línea de cómo integramos justamente el mundo de Gen AI con el mundo más tradicional, que sí tiene solución para eso. Eso es lo primero. Segundo, que es un tema que vamos a tomar después, así que no me voy a alargar, el tema que está más en cuestionamiento del punto de vista regulatorio es justamente el mundo de la Gen AI. ¿Por qué? Porque es donde más se generan cajas negras. Y si hay un elemento principal que nos va a tocar a todos, empresas, organizaciones públicas, privadas, en el aspecto regulatorio, que no sé si ustedes saben, pero hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso en Chile, de la ley de IA, que entró el año pasado, debería salir este año, no sé, espero, y que uno de los factores relevantes que también toca la industria de seguros es la transparencia, es la seguridad, es la explicabilidad, que es justamente lo que muchas tecnologías de Gen AI no tienen. Pero no quiere decir que el problema no esté resuelto. Lo que pasa es que está en otro enfoque, no más nada más. Lo que pasa es que cuando nos quedamos enfocados en un solo tema, estamos como autoconvenciéndonos, digamos que no hay más. Y lo otro, 2 puntos para terminar, que lo mencionaba Juan, yo creo, no Juan, en general mucha gente, yo sé que con esto me van a matar, digamos, después los puedo invitar a mi red que ahí vean más detalle, digamos. Pero en los sistemas actuales no existe razonamiento. Ningún sistema piensa actualmente, ningún sistema razona. Ustedes dirán, bueno, un tema terminológico, podríamos estar en desacuerdo qué es lo que llamamos razonar, pero eso es importante porque desde el punto de vista de negocio, lo que empieza a pasar es que uno empieza a ver ilusiones de cosas.
ilusiones que está razonando, pero los sistemas actuales no razonan. Sí razonaban los anteriores, por eso quise hacer ese matiz con otro enfoque. Sí razonan los anteriores. El problema con que no razone, yo creo que es súper relevante para los negocios, porque se empieza a dar este aspecto crítico que realmente ustedes tienen respuestas que dan o decisiones que toman en un momento y en otro momento totalmente inconsistentes. O que no tengo la menor idea cómo llegué a ese resultado final. Entonces, esas son cosas que hay que, obviamente, en los próximos años hay que resolver. Y el último punto que quería, de los tres que quería mencionar con respecto a eso, este punto también que yo lo he mencionado en algunos artículos, pero es importante que el resto lo sepa, porque yo creo que esto es donde hay más anuncios empresariales internacionales, que son súper grandilocuentes, que aparece el CEO de NVIDIA, ¿cierto? El CEO de Google, Microsoft, anunciando la famosa, que también lo mencionaba Juan, la famosa inteligencia artificial general, o la inteligencia general. Y eso no existe. No existe ninguna máquina pensante, son todos solamente especulaciones de lo que va a venir, porque hay que entender también que hay una lógica de las grandes tecnológicas, obviamente, que se están tratando de diferenciar. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Haciendo anuncios que en realidad si uno ve y los da vuelta, no queda ni uno, digamos, solamente pura especulación. Entonces, eso yo diría que es lo más relevante desde el punto de vista de conceptualización de lo que está y de lo que viene en términos de IA. Buenísimo. Y Juan Martín, ¿qué grado de adopción hay hoy en el mundo asegurador, ¿no? Ustedes mostraron en BCG que ya tienen como ya bien pensado cómo podrían atacar y agregar valor, pero ¿cuánto de eso está ocurriendo realmente en las compañías de seguro? ¿Y en qué áreas, también hablaron un poco de las áreas, pero en qué áreas ves donde se puede agregar más valor hoy? El grado de adopción en general y en seguros es bajo. Es bajo primero, como hablábamos, esta es una industria regulada y hay bastante aversión al riesgo. Hoy en día es mucho menos riesgoso utilizar un modelo descriptivo, un modelo estadístico, que es mucho más previsible, como decía John, y es mucho más explicable el output que va a dar ese modelo. Habiendo dicho eso, hay algunas áreas que están moviéndose más rápido que otras en la adopción de algunos casos de uso de inteligencia artificial. Marketing es una vertical que se está moviendo rápido y es muy propia de la inteligencia artificial generativa por la naturaleza de generación de contenido y de personalización. Y hay menos riesgo, digamos, también, ¿no? Bueno, hay menos riesgo siempre y cuando no generes una oferta comercial que no exista. Exacto, es decir, claro. Hay menos riesgo siempre y cuando tengas los controles, ¿no? Claro. Contact Center, Customer Service en general es un área de impacto muy directo, es decir, de ahorro muy directo, pero la industria aseguradora es una industria que viene con cierto delay en inversión de plataforma telefónica, canales digitales en algún punto, por la naturaleza del negocio mismo, donde el cliente fue por muchos años manejado por un canal intermediario. ¿Okay? Y una tercera área de una gran adopción clara es todo lo que es la horizontalidad de la empresa, ¿no? El aumento de la productividad de mis empleados. Tenemos empresas grandes, tenemos empresas con mucha grasa, donde las empresas quieren, por lo menos, que sin quitar esa grasa se mueva más rápido, ¿no? Optimizarse. Y tener más productividad en el mismo periodo de tiempo con el mismo presupuesto. Habiendo dicho eso, ¿por qué digo que es muy incipiente? Porque la utilización de la AI se limita mucho, se intenta controlar mucho, entonces no se exprime como se podría exprimir. Hoy en día, muchas soluciones que se resuelven con Gen AI se podrían estar resolviendo con algo más barato o algo que incluso ni siquiera fuera AI. Para vos obtener valor de una campaña comercial, muchas veces no necesitas predecir, necesitas entender, describir. Pero muchas organizaciones, como decía John de vuelta, hay mucho hype hoy. La adopción no se da por múltiples cuestiones, pero yo creo que principalmente no se da por una cuestión de ambición. Vos necesitas líderes de las organizaciones muy ambiciosos que quieran invertir fuertemente en esto e implementarlo de una manera correcta. Y el segundo punto por el cual la adopción no es alta es porque hay una gran inversión en pruebas de concepto muy diferentes, un gran número de pruebas de concepto. Yo he visto organizaciones con más de 120 pruebas de concepto, pero ninguna en productivo. Entonces, el objetivo no es ir
ancho e intentar cubrir todo. El objetivo es ir un poquito más angosto, pero más ir deep, muy profundo. Más profundo, sí, tal cual. Exactamente. Y eso creo que es una de las decisiones de... Sentimos que todavía estamos en una época de research and development y yo creo que hoy estamos en una época que tenemos que empezar a cosechar esta tecnología porque está más madura de lo que se cree en que a el veces mercado. hay mucho miedo a la curva de aprendizaje, ¿no? En Compara también nosotros hace unos 4 años atrás partimos y cuando partimos lo hicimos con un país muy acotado, pero también arriesgándonos y perdimos ventas, era como que AI era peor, mucho peor que nuestro sistema humano. Y bueno, uno tiene que darse igual esos saltos y arriesgarse, que es un poco las empresas más grandes les cuesta más eso, como el perder. Perfecto. Y Esteban, tu caso, una InsurTech con AI, quería que me cuentes como qué caso de uso implementaron en AI exitoso y cuando ustedes lo pensaron, ¿cómo fue de la expectativa a la realidad? Bueno, ahí como lo dijiste, Mariesol, nosotros nos dedicamos a lo que es la liquidación del proceso de siniestros y lo automatizamos usando diferentes tecnologías. Complementando un poco lo que decía Juan Martín, existen diferentes tecnologías o herramientas de automatización. Hay RPAs, hay web scrapings, OCRs, inteligencia IA, IA generativa, agentes. Lo importante es conocerlas para saber aplicarlas según el problema que quiera resolver. A ver, si yo el domingo quiero ir a comprar el pan a la panadería de mi barrio, seguramente sea más sencillo, más eficiente y más económico ir caminando que sacar el coche, ir en coche y ni hablar si quiero ir en helicóptero. Entonces tengo que saber elegir qué herramienta de automatización voy a elegir para resolver un problema. En Lisa, en lo que va del 2025, ya llevamos procesados 1.100.000 siniestros y proyectamos terminar este año procesando 2 millones de siniestros. Eso nos da una casuística que nos permite entender, equivocarnos, aprender y seguir innovando para elegir las herramientas que mejor se adecúan para poder seguir haciendo lo que hacemos, que es nuestra solución de liquidación de siniestros. También tenemos soluciones de fraude, o FWA, Fraud, Waste and Abuse, aplicadas a este proceso. Ahora, yendo a lo que es expectativa o versus realidad o versus lo que nos propusimos y lo que nos proponemos a nuestros clientes, nosotros tratamos de ser bien transparentes. La inteligencia artificial solo, por sí sola, no les va a resolver la automatización de un proceso. Ese proceso tiene que estar preparado para poder ser automatizado. Y esa preparación no depende solamente de si pongo inteligencia artificial o no, si pongo una herramienta de automatización, sino que depende que la compañía, que la organización, que las personas y que el proceso se preparen para poder atravesar esa automatización. Que muchas veces no está como ni documentado, ¿no? Lo que se hace, muchas veces a nosotros nos pasó, lo implementamos en ventas y es ¿qué hace un vendedor? ¿No? Empezar a entender qué hace, cómo lo hace. Así que sí, muy interesante este punto. Y lo mencionaban en una charla hoy a la mañana, es un proceso colaborativo, es un proceso que tenemos que co-crearlos. Hay que entender cómo lo hace la compañía, hay que ver qué es lo que propone la InsurTech y entender cuál es el mejor camino para lograr esa automatización. Claro, qué cambios se necesitan implementar. Buenísimo. Ahora, una pregunta me surgió cuando vos dijiste pivotear, o sea, cuando estamos con la liquidación de siniestros y en algún momento, no sé, alguna cosa no sale bien, dado que ustedes son B2B, ¿no? O sea, como que tu cliente termina siendo una aseguradora. ¿Cómo es este pivoteo cuando algo te sale mal con un cliente? Mira, nosotros ponemos el error arriba de la mesa de manera muy rápida. Lo importante es entender que hay errores buenos y hay errores malos. Yo tengo que saber que los errores malos no los tengo que volver a cometer, que los pudo haber evitado. Ahora hay errores que indefectiblemente van a ocurrir. La IA es probabilística por definición, por ende es vulnerable, por ende va a cometer errores. Ahora, si yo entiendo esa vulnerabilidad, entiendo ese error, lo pongo arriba de la mesa, lo transparento con mi cliente, genero confianza en esa transparencia, juntos vamos a poder encontrar la mejor solución. Nosotros, cuando arrancamos un proceso de automatización, tratamos de proyectar cuál va a ser la automatización end-to-end que vamos a lograr, que generalmente ronda en un número de 30-40% según la línea de negocio, pero sabemos que con un trabajo sostenido de ir aprendiendo sobre lo que vamos encontrando, hemos logrado o estamos logrando en ciertas líneas de negocio con nuestros clientes
70% de automatización punta a punta en lo que es el proceso de liquidación de siniestros. Perfecto. Y las compañías tienen un nivel de tolerancia a que puedan existir errores. Hay de todo. Hay de todo. Me parece bien. Bueno, y volviendo a John, te quería preguntar, hablaste un poco de la regulación y que en Chile hace poco hubo una reunión en el Congreso donde igual algunos diputados ya están hablando. Ya sabemos que en Europa está siendo bien regulado el tema de AI, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Qué está pasando en Chile y cómo ves que vaya a evolucionar en Chile la legislación respecto a la inteligencia artificial? A ver, primero, tal como tú me presentaste, para el resto yo no soy abogado, así que yo obviamente doy la opinión del punto de vista de alguien de tecnología, digamos, no de leyes, digamos. Pero tuve la suerte que estuve en un comité que nos tocó analizar el proyecto de ley y hacer sugerencias. No sé si las tomaron en cuenta o no, digamos, pero por lo menos le enviamos sugerencias, digamos. Y tal como dices tú, primero, el proyecto de ley que se está discutiendo en Chile es, yo diría, una copia en alto porcentaje de la europea, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque la Unión Europea ahora ha sido bastante cuestionada desde el punto de vista que está intentando prácticamente sobreregular. Y los principales impactados, yo diría, negativamente, justamente son las empresas. Yo creo que muchas empresas ni siquiera, yo creo que la mayoría de ustedes ni siquiera lo ha leído. Yo les recomiendo un documento que no es tan largo, el chileno me refiero. El chileno. Que ha No sufrido lo cambios en leí. el Congreso, cambios más que nada de forma, digamos. Son un documento de 50 páginas que se puede leer. Yo creo que cualquiera lo puede entender, digamos. Y es un documento que básicamente está escrito en un gran porcentaje al de la Unión Europea, que dicho sea de paso ha tenido que recular y echarse para atrás justamente por quejas de los empresarios. ¿Vamos? Porque en el fondo, claro, está bien regular porque obviamente hay decisiones que se toman que pueden perjudicar a personas, a clientes, usuarios, lo que sea. Pero claro, cuando me voy al extremo tenemos el problema de que puedo estar desincentivando o matando totalmente el ecosistema de emprendimiento e innovación en general, digamos. Ahora, en la línea, para decirlo en simple, básicamente, ¿qué es lo que hay? Que yo creo que debería ser realmente importante para la industria de seguro y los proveedores, es que primero se establecen sistemas de riesgo, se clasifica riesgo. Por tanto, yo creo que ahora no se va a poder disociar la herramienta tecnológica, por muy buena que sea, por muy buen rendimiento que sea, para tomar decisiones en seguro, si en realidad está infringiendo alguna normativa que incluso podría llegar al punto de manipular a las personas. Entonces, en la clasificación de riesgo hay varios niveles y el último, el de más riesgo, el que a usted le pueden llegar multas millonarias, básicamente, son aquellos en que uno diseña tecnología que sin darse cuenta está tratando de manipular a las personas, o a los clientes, los usuarios, sea quien sea. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que es un tema relevante para todos, sean ustedes usuarios de alguna herramienta de IA o los proveedores originales, las regulaciones no hacen diferencia entre los dos. Si usted mete las patas, es responsable el usuario, neófito, y es responsable el proveedor. Y después, el resto de las cosas, para no entrar en detalle por tiempo, básicamente tienen que ver con todo el compliance que uno tiene que hacer desde el punto de vista de consideraciones éticas, que tienen que seguir las empresas que hacen el deployment de tecnología, asegurarse que éticamente eso impacta positivamente a los humanos, no los perjudica. Los sesgos, estamos plagados de sesgos, especialmente en el ámbito de seguro, más que otro diría yo, sesgos de diferente tipo. Y todo lo que también Juan mencionaba antes, lo que tiene que ver con transparencia y explicabilidad, porque si especialmente el mundo de la IA generativa, a diferencia de otro enfoque que les comentaba, tiene muchas ventajas, pero también la desventaja que actúa muy como caja negra. Para que los que no entienden caja negra, el concepto de que la complejidad es tal que a veces uno no puede entender todo el detalle que está dentro. Y eso es extremadamente complicado desde el punto de vista regulatorio, porque nos van a empezar a exigir transparencia y explicabilidad. Por muy bueno que sea su sistema que toma decisión con respecto a algún incidente en la industria de seguro, si usted después no es capaz de explicarlo, hasta ahí le llegó. Lo más probable que le van a decir, o sea, así que no le sacan multa antes, lo más probable es que le van a decir, pare, usted no puede hacer el deployment de eso al mercado. Tiene que asegurarse primero que cumple con todas las condiciones y luego saca. Entonces yo creo que es importante tomar esas cosas en cuenta porque, de hecho, a mí en lo personal ya me ha pasado que hemos desarrollado algunos proyectos tecnológicos con algunas empresas que querían desarrollar ciertos proyectos de cierta forma y yo les tuve que decir, no, hagámoslos de otra, porque esa forma está bien técnicamente, pero te vas a encontrar con problemas regulatorios que tarde o temprano te pueden pasar la cuenta. Esa era mi pregunta. ¿Cuán tarde o temprano está en la ley? Está ahí, pero es muy incipiente, estamos hablando de acá a 1 año, 2, depende del gobierno. Esto está en discusión desde mayo del año pasado. El gobierno ahora le puso urgencia, pero se la sacaron. Y la idea es que antes que termine este gobierno se apruebe la ley. Es antes de que termine. Tengo mis serias dudas porque han habido bastantes críticas sobre la ley. Críticas que vienen de la gente de tecnología, negocio y
y los abogados. Espero que no salga tan rápido porque tiene varios temas. Y también quería agregar que de hecho, a diferencia de la de Chile, que paradójicamente Chile le copió a la Unión Europea se echó para atrás y eliminó varias cosas justamente para darle flexibilidad. Pero esas cosas Chile todavía no las ha eliminado. Entonces ahí tenemos un tema que hay que darle un poco de vuelta, porque es un poquito... Y ahí solo para complementar a John en un capítulo que es, yo no esperaría la ley para algunas de estas cuestiones. La ley va a venir de alguna forma, formato, con su listado de cláusulas o no. Yo estaría pensando en el cliente hoy en día. Es decir, tener un modelo sesgado implica que podés tener un modelo que no sea ético, que discrimine, que sea racista, que tenga un sesgo demográfico. Entonces, podemos esperar a la ley o podemos establecer los controles necesarios en sus organizaciones, que hoy se pueden implementar sencillamente con tecnología para justamente anticiparnos a la ley y ya tener una ventaja competitiva, además de ser compliant con nuestros clientes. ¿Por qué voy a escorear a un cliente del sur de Buenos Aires o del sur de Santiago de una forma diferente a uno del norte de Santiago? Cuando las características demográficas están pesando tanto y no estoy analizando características psicográficas del cliente. Es decir, hay muchas variables que hoy en día las empresas pueden anticiparse y con esta tecnología pueden eliminar o anticiparse a lo que la ley va a sacar. Seguro, sí, es un buen punto. Y anticiparse también ayuda a modelar la ley, a terminar de modelar la ley en conjunto. Exacto. Hoy quería agregar, de hecho, quería dar un caso porque que tiene que ver con lo que tú decías, Juan, de no hay que esperar la ley, porque de hecho ya pasó a empresa. Hay un caso que yo siempre menciono, una aerolínea, Air Canada, que justamente, y esto estamos hablando mínimo un año atrás, creo que pasó, o sea, no había, o 2 años atrás, no había regulación, para ponerlo en contexto, y implementó un sistema tipo chatbot de autoatención a clientes, a pasajeros en este caso. Bueno, ¿qué pasó? El riesgo de la GenAI, que le inventó una promoción que no existía. Entonces, lo que hizo el cliente, se quejó primero, no lo pescaron. ¿Qué hizo después? Demandó a la empresa. Entonces, ya estamos viendo que hay resultados que hay que tener cuidado, independiente que haya o no haya, como dice Juan, alguna regulación. Son cosas más o menos evidentes. Miren, nosotros desde Boston Consulting Group, nosotros tenemos un departamento que se llama Responsible AI, que controla cada proyecto que va a salir en productivo. Por más que eso no tenga una implicancia, digamos, o que sea nuestra tecnología propia, sino que es un control porque nosotros le brindamos un servicio al cliente donde vamos a parar el proyecto, vamos a parar la salida productivo si los controles automatizados que hacemos no cumplen con ciertas variables de control de alucinación, controles de bias, controles de éticos, controles demográficos, es decir, un sinnúmero de testeos antes de poder lanzar estas soluciones a productivo. Lo que no quiere decir que una solución tarde 1 año en salir. Esto se hace rápido, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo, exacto. No, y en el caso de ustedes que también tienen no solamente cliente final, sino también clientes B2B y B2B2C, es como que es más el riesgo, ¿no? Porque no solamente es el cliente final y uno puede decir, bueno, esa promoción te la voy a respetar. Acá en verdad uno tiene que decirle a la empresa que está este problema y la empresa comunicárselo al cliente. De hecho, hay que tener cuidado porque en el ejemplo que yo mencioné pasó justamente lo contrario de lo que dice el sentido común. Porque la empresa que fue demandada por el cliente, o yo supongo que el abogado, la reacción que tuvo, no muy afortunada, digamos, es que básicamente decía al cliente, no tenemos por qué ser responsables de las acciones que toma el bot. Ah, no, bueno, pésimo, pésimo. Entonces, yo no sé Eso si... no hay que hacerlo. Exacto. Bueno, y Juan Martín, ¿qué indicadores debemos medir cuando estamos empezando a tener un piloto de AI o implementando AI? ¿Cuál crees que son los indicadores más importantes para medir, para saber que estamos yendo por el buen camino y que lo que estamos haciendo es exitoso? A ver, es muy diferente medir un piloto que medir una implementación a escala o una transformación en una organización. Un piloto depende mucho del caso de uso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con métricas específicas. Todas las empresas aquí, en su mayor o menor medida, deben tener un contact center. En un piloto, nosotros mediremos
de acuerdo al caso de uso o tiempo promedio de llamada, mediremos volumen de llamadas automatizadas, mediremos disminución de la dispersión de la calidad de mis agentes, mediremos niveles de satisfacción, mediremos métricas muy orientadas al KPI operativo, táctico. ¿Por qué? Porque es un caso de uso, un piloto. Sin embargo, cuando las organizaciones empiezan a adoptar estas tecnologías con cierta escala, lo que nosotros tenemos que empezar a medir es impacto en el P&L. Al fin y al cabo, nosotros hacemos proyectos para que tengan un retorno de inversión. Si nosotros no hacemos nada desde que traemos el ahorro en el tiempo medio de llamada o en la disminución de volumen de llamadas atendidas por un humano, nunca vamos a traducir ese KPI operativo en plata. Y ese es un challenge muy fuerte para las organizaciones. Es, perfecto, implementé 3 casos de uso en el contact center. Automaticé 150.000 llamadas por año. ¿Y en qué se convirtió? ¿Cuánta mejora del costo operativo tenés hoy vos en tu estado de resultados? Entonces, hay que entender que la medición es fundamental. Desde una prueba de concepto, un piloto, un experimento, es fundamental, al máximo nivel de detalle. Pero hay que entender muy bien qué medir. Si nosotros no trabajamos con una visión de tener un impacto en el estado de resultados, podemos hacer todos los pilotos que querramos. Podemos traer todo el ahorro de tiempo medio, podemos disminuir el tiempo de las claims en resolución en un montón. Pero si no hacemos los cambios que hay que hacer en procesos, en change management, en personas, nunca vamos a tener una sustentabilidad de estos proyectos. Y eso es fundamental para poder seguir haciendo proyectos de inteligencia artificial. Perfecto, buenísimo. Sí, tiene que venir como acompañado. A nosotros nos pasó que implementamos muchos cambios y vino acompañado, claro, de una reestructuración, reducción de costos, aumento de revenue, como que... En el caso, por ejemplo, de BCG, si tiene un proyecto, les pasa que, bueno, estos son los KPIs operativos y de satisfacción que vamos a mejorar, pero los acompañan con un plan de reducción de costos, estos son los empleados menos que tienes que tener, o cómo queda la organización post la implementación de AI. Sí, por supuesto. Es decir, nosotros trabajamos proyectos de inteligencia artificial generativa en 2 frentes. Un frente de implementación técnica, un workstream, por así decirlo, de implementación técnica, despliegue de plataforma, solución, componentes, tracking y KPIs operativos, y un workstream mucho más tradicional, un workstream de modelo operativo, de sourcing, de automatización, de procesos, que combinados impactan ambos en el estado de resultados de la organización. Es decir, las organizaciones deberían tomar cualquier tipo de decisión mirando la visión del estado de resultados y de la fórmula de costo operativo, top line, que van a querer tener al final del proyecto. Los proyectos se hacen por retorno de inversión, no porque hay que hacer AI. no porque nos divierta la tecnología, digamos. Perfecto, buenísimo. Y Esteban, volviendo al mundo de las InsurTech, cuando partiste y fueron tus primeros como meses en Lisa y tuviste que hacer el primer MVP, pensando en todos los obstáculos que uno tiene en el mundo asegurador y me imagino en crear también algún MVP hecho con AI, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Yo creo que toda startup vive como en un MVP constante, ¿no? A nosotros nos tocó nacer con una tecnología de inteligencia artificial, con redes neuronales, redes convolucionales, machine learning, migrar a inteligencia artificial generativa, y si hay algo que no negociamos en Lisa es estar innovando de manera constante. Cuando migramos a inteligencia artificial generativa habíamos decidido un modelo LLM, refinarlo para hacerlo bien experto en la industria. Después nos dimos cuenta que lo mejor era tener una solución multimodelo, un agente que esté eligiendo el modelo que mejor se adecúa a la problemática, etc. Y esto va muy rápido, el ritmo va muy rápido. Entonces, un gran desafío que tenemos en esto de vivir en un MVP constante es estar en ese ritmo, no perder el ritmo. Yo tuve un paso por Mercado Libre y uno de los valores que me traje es decir que estamos en beta continuo. O sea, nuestra solución es beta continuo, siempre la queremos innovar.
Ahora, lo que sí aprendimos es no caer en la fatiga del cambio o no perder el foco. Creo que lo decía Juan Martín, que si uno quiere abarcar muy ancho y poco profundo, bueno, posiblemente no llegue a realizar un impacto muy profundo en nada. Entonces lo que hicimos fue, si bien nosotros no vamos a negociar estar siempre en la innovación tecnológica, tenemos muy claro a qué nos dedicamos, qué le ofrecemos a nuestros clientes y mejorar esa solución de manera constante. Otros desafíos que estamos enfrentando ahora, y volviendo al tema de la tecnología, es que la inteligencia artificial se está poniendo cada vez más sofisticada. Y para poder usarla y poder entender o utilizar al máximo su potencial, el cerebro humano se tiene que sofisticar también. Entonces estamos cambiando el talento en la compañía o continuamente desafiándonos a cómo nosotros nos ponemos más creativos y sofisticamos nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de análisis para usar la tecnología de la mejor manera. Y volviendo al tema de MVP o en el caso nuestro que somos B2B, uno de los grandes desafíos que enfrentamos al principio del proyecto en Lisa o de los inicios de Lisa y seguimos enfrentando ahora es generar confianza. Generar confianza, primero teniendo un producto robusto y explicando y seteando las expectativas bien claras, como decía hace un rato, siendo bien transparente de qué es lo que hacemos, qué es lo que esperamos y qué es lo que esperamos obtener. Y siendo bien claro y transparente, seteamos esa confianza con nuestros clientes, los cuales nos permiten tener una buena comunicación y que confíen en que esto va a tener un resultado. Va a tener un resultado y ese resultado tiene que ser una expectativa alineada con ellos. Eso es generar confianza para poder trabajar en conjunto. Buenísimo, buenísimo. Me gustó este punto que dijiste del talento, ¿no? Como nosotros también en Compara nos ha pasado que, claro, tenemos un equipo muy grande de operaciones, lo fuimos achicando, fuimos contratando personas como mucho más como enfocadas en AI y con background en AI, que en verdad tampoco es que haya tanta experiencia en el mercado, pero al menos con gente muy curiosa, y también a la gente talentosa dentro de Compara, es cómo empiezan a usar AI en todas las áreas, ¿no? Y no solamente en un área donde uno está trabajando. Entonces ya llegando a las conclusiones del panel, John, te quería preguntar, si tuvieses que darle un consejo al público nuestro que todavía no empezó con AI o está recién partiendo, ¿qué consejo le darías? Puedo ser políticamente incorrecto, ¿no? Tengo espacio. Okay. A lo del público que se quieran introducir en el tema de AI para aplicación en la industria, en las empresas propias, digamos, yo les recomendaría que no partan por AI, partan por entender lo que tienen. Un estudio reciente en MIT avala lo que yo he estado viendo en los últimos 15 años, estaba consultor, asesorando a muchas empresas. Si ustedes ven el reporte, por favor revísenlo, el reporte de MIT que identificó recientemente que más del 95% de las encuestas que habían aplicado Gen AI habían fallado en la recuperación de resultados, esa que afecta el ROI, como decía el Juan. ¿Ya? Dentro de las múltiples razones que estaba, es lo que pensé que yo estaba medio loco cuando yo le transmitía esto, porque decía, esta debe ser mi experiencia como asesor, consultor de empresa, pero me di cuenta de que llegaron a la misma conclusión. Fíjense bien, uno de los insights importantes es las empresas no están entendiendo sus propios problemas de negocio. No están haciendo diagnóstico. Hagan diagnóstico, hagan análisis de procesos. Les puedo asegurar, incluso, creo que tú lo soldallabas en algún momento cuando lo comentaba Sol, que incluso en algunos casos ni siquiera se requiere mucha IA. Se requiere simples herramientas de automatización convencional que resuelvan los problemas, haciendo buenos diagnósticos y determinando qué procesos son más proclives a implementarse según la complejidad con IA y qué procesos lo pueden resolver de una forma tradicional, usando las herramientas que ya tienen disponibles. Eso es lo primero. Primero, entonces, comprensión del problema, aunque parece súper obvio, me ha tocado ver el 90% de las empresas que me ha tocado asesorar que pone la carreta delante de los bueyes. Y el discurso que uno escucha cada rato, seguramente a varios les va a resonar, van a decir, sí, señor. El discurso que uno escucha es que tenemos que implementar tal herramienta. Le digo, pero lo escucho, después les pregunto, todavía no te entiendo. ¿Cuál es el problema? No, es que está la herramienta, estamos partiendo mal. Entonces, consejo primero, enfocarse más en los problemas que la herramienta. Parece obvio, la mayor parte no lo hace. Segundo, hacer buenos diagnósticos.
Las empresas que han implementado y han fracasado, cuando uno analiza, hace el tracking, se da cuenta que no han hecho buenos diagnósticos, nunca han analizado los procesos que tienen. Y tercero, hay muchos otros aspectos, pero no nos da el tiempo. Tercero, yo creo que esto es más políticamente incorrecto de lo que ya he dicho, digamos. Estas órdenes verticales de tenemos que usar IA porque el jefe dice que tenemos que usar IA, es parte de los resultados nefastos que generó este estudio del MIT. Lo experimenté yo como consultor y lo está diciendo el MIT. O sea, esas órdenes verticales ahora no funcionan. Eso de forzar a que las cosas se hagan de una forma y después lo que decía Juan, con uno y después al final del día quiere ver el ROI, dice, pero el ROI, no hay ROI, es muy bajo, pero obvio. Si nunca hubo racionalidad, nunca nadie pensó qué es lo que realmente estamos mejorando en términos de procesos de negocio. Digamos. Y lo último, quizás importante, que es para darle varios dobles clics, tiene que ver que, también lo sollevaba Juan, una herramienta de IA, por muy buena que sea, no es mágica, obvio, y no le va a resolver los problemas. Lo que necesitan es buena estrategia. Y estrategia tiene la gran parte de las componentes de la etapa que no tiene absolutamente nada que ver con IA. Entonces yo creo que hay un punto con el cual creo que ustedes se deberían quedar es con ese, digamos, si ustedes quieren avanzar al siguiente paso, en donde como las grandes referentes internacionales, donde la IA está en primer lugar, la famosa AI First, básicamente eso que implica cambios grotescos en la organización. O sea, diseñar una estrategia. Si van a hacer cambios, yo he visto empresas que tratan de hacer los cambios y no cambian a las personas. Gestión del cambio, gestión cultural, gestión de personas, diagnóstico, el assessment. O sea, estamos hablando... Que tenga, claro, una estrategia como mucho más... Que toda la empresa tenga una misma estrategia, un cambio cultural importante. Y claro, van a haber personas más adversas, me imagino, a hacer temas de ella y hay que identificar, claro, cómo hacerlas subirse al barco o, bueno, las que no se suban. Bueno, y para eso existe también política, que la empresa lo sabe, política de incentivo. Digamos. Me tocó ver una vez un gerente que me llamó que decía que habían comprado la mejor herramienta del mercado para autoatención. Entonces la habían puesto a disposición de la señora que respondía a los llamados antes, que ahora lo hace en forma, digamos, semiautomática. Entonces él decía que, pero esto es raro porque compramos la mejor herramienta del mercado y los resultados, digamos, no han mejorado. Entonces yo le pregunto, aparte de ella, ¿quién más está involucrada en esto? No, nadie más, pues es su trabajo. Ya partimos mal, o sea, no está alineado con el resto de la organización. Segundo, ¿cómo sabe la señora Juanita, por decir algo, que es la que está usando la herramienta, que como resultado de eso no puede perder su trabajo porque la ve una amenaza? Y la gente me dijo, no lo habíamos pensado. Eso pasa mucho. Y eso pasa mucho. Y la solución muchas veces pasa por incentivo, darle confianza. Eso no se hace. Parece súper obvio, para mí me ha tocado verlo como consultor y no pasa. Entonces también hay un tema que hay que darle vuelta. Sí, en nuestro caso me acuerdo que lo que pasó fue la gente que la teníamos que involucrar sabiendo que iba a haber una reestructuración, es el que se quiera quedar y haga un buen trabajo se va a quedar en otro rol, en un rol mucho más interesante, haciendo una pega más interesante. Y así fue. Se han quedado las personas que mejor se adaptaron, digamos, a esto. Pero sí cuesta, porque uno tiene que implementar el cambio en un equipo que sabes que va a terminar saliendo. Entonces, hasta ellos mismos lo saben. Y culturalmente se vive algo, claro, un poco con miedo, ¿no? Yo creo que había un poco de miedo, pero bueno. Sí. Súper interesante. Entonces, que sea estratégico, que sea un cambio cultural bien importante y que no sea algo top-down, sino que esté toda la organización comprometida y no sea algo muy aislado o algo, no sé, una iniciativa de un área. Y lo otro, muy chiquitito también, que tú lo tocaste también al final, importante. Yo sé que este es un tema sensible, ya que lo estamos hablando, el tema laboral, digamos. Yo he visto un montón de empresas que, no sé si como excusa, como resultado del proceso de automatización, despiden gente. Nosotros la otra vez nos pusimos a analizar y llegamos a la conclusión que solamente habiendo hecho reskilling o upskilling, o habiendo reestructurado a la gente en diferentes posiciones, se ahorran más que lo que ellos pensaban que estaban ahorrándose despidiendo gente. Yo creo que hay que ponerle un poquito más del hámster que llamo en la cabeza, hacerlo dar vueltas y decir, ¿sabes qué? A lo mejor si pienso esto, no necesito despedir a la gente. Necesito aprovechar la habilidad, pequeño para detalle, otra cosa, habilidad que a veces yo no sé qué tienen las personas. Porque convengamos que a veces las personas las contratamos en un trabajo que no necesariamente la expertise de la persona. Es porque tiene la necesidad del trabajo, lo aceptó, nomás, nada más. Contratamos al mejor contador que puede tener la empresa, pero el caballero está dedicado a timbrar. Y después lo despedimos porque el timbre no está electrónico, no nos dimos cuenta que es el mejor contador que había. Eso ha pasado, lo he visto. Sí. Muy buen punto. Y Juan Martín, pensando en lo que se viene a futuro, ¿cómo ves el futuro de la IA? Ya hablamos un poco de dónde está la IA hoy. ¿Qué es lo que se viene y cuán rápido están pasando las cosas que estás viendo?
Bueno, como lo decía, en mi opinión, en el muy corto plazo vamos a hablar de un concepto que a mí me gusta y que estoy trabajando mucho, que es el concepto de Agentic Twin. Yo no veo por qué no pueda existir un Insurance Agentic Twin. La pregunta es cuándo y quién va a ser. Hoy en día... Muchos de acá se están preguntando, a ver si lo hago. A ver, hoy hay muchas industrias que están haciendo spin-offs de sus actuales negocios para evitar una transformación que es muy compleja. Grandes empresas están decidiendo decir, voy a empezar de cero vendiendo seguros, proveyendo el servicio sin la estructura que tengo hoy en día. Hoy muchas industrias lo están haciendo, cambiando completamente la ecuación de costos y beneficios, cambiando el modelo. Principalmente hoy se ve esto en las empresas que están generando software. ¿Okay? Un ejemplo muy claro, Cursor. Cursor tiene 12 personas, factura 100 millones al año. Tiene 9 meses de vida. Es decir, ¿por qué no va a haber una aseguradora el año que viene que tenga 3 meses de vida y esté facturando 20 millones al año con 15 empleados? Y con un ecosistema alrededor. No hay algo que detenga eso. Por eso insisto, es una cuestión de ambición. ¿Dónde veo los challenges en las organizaciones y por qué creo que este es el futuro? Nosotros hablamos de una regla en BCG que se llama el 10-20-70. La mayoría de la gente cree que la complejidad está en los modelos, en la tecnología. Nosotros vemos que la complejidad, el esfuerzo, solo en un 10% está en la elección de los modelos, el desarrollo de la inteligencia. Un 20% de la complejidad y del esfuerzo está en el IT, la infraestructura, la gestión del cloud, la plataforma. Un 20%. Pero el 70% del esfuerzo está en la gestión del cambio, los procesos, las personas, el modelo operativo, el modelo de negocio. El 70% del esfuerzo está en eso. Por eso una transformación hoy es tan costosa, porque el 70% del esfuerzo está en las personas. Y por eso creo que va a ser tan sencillo que muchas empresas hagan estos spin-offs agentic, donde realmente un número muy pequeño de profesionales puedan liderar una organización que facture lo mismo que su twin físico. Perfecto. Sí, parecía un poco lo que hizo BCI con Match, ¿no? Que creó Match. Acá es un banco chileno que creó un spin-off, una empresa que era como un banco digital. Podría ser eso. No, estaba buscando en internet porque hay una empresa mexicana que le está yendo muy bien, que nació nativa AI, se llama Momento Seguros, y parece que está creciendo, no sé, acá hay algunos mexicanos, pero está creciendo muchísimo. Es 100% AI, no sé cuántas personas trabajan detrás, pero es como que todo lo hacen con AI. Así que ya está pasando. Bueno, y por último, Esteban, una pregunta que se hacen muchas empresas o que se las están empezando a hacer es ¿qué va a pasar con aquellas empresas que todavía no se suban al barco y no adopten AI versus la que sí lo adopte? ¿Cuáles son las diferencias que te imaginas que van a haber? A ver, cuando una tecnología atraviesa todas las profesiones y atraviesa todas las industrias, no es que cambiaron las reglas, cambió el juego. Y no es solamente las ganas de participar en el nuevo juego o las ganas de adoptar IA, hay que estar capacitado, como decíamos hace un rato, para poder subirse al barco, para poder empezar a adoptar la inteligencia artificial. Hay que capacitarse y para eso tenemos que, como decíamos, generar el talento, generar ese pensamiento crítico dentro de la compañía, generar creatividad. Tenemos que entender que ahora el modelo es de aprendizaje continuo. Un profesional antes estudiaba 4 o 5 años, trabajaba 35, 40 años y luego disfrutaba. Hoy el modelo es estudio, ejecuto, o aprendo, ejecuto, disfruto, aprendo, ejecuto, disfruto, todo en paralelo. Todo eso va ocurriendo de manera continua. Entonces las empresas tienen que estar ya capacitando y ya generando ese talento para poder estar
usando la potencia que nos genera esta nueva tecnología. Son empresas que tienen que, como decíamos hace un rato, poder entender que el proceso hay que atravesarlo, que el proceso va a tener su complejidad y su error, pero lo tenemos que atravesar. Es una manada de rinocerontes grises que está pasando, que lo tenemos que agarrar, que todas las empresas hoy tienen que estar pensando en cómo cambiar sus procesos y cambiar su talento para poder utilizar inteligencia artificial. Si ya no lo están haciendo, creo que ya están tarde en el juego. Buenísimo. Bueno, terminó el panel. Les agradezco un montón a nuestros invitados y aprovechen que van a estar compartiendo con nosotros seguramente hoy y mañana, así que para acercarse y... Sí, un fuerte aplauso también para María Sol, que moderó, hizo las preguntas adecuadas para que se pudiera desarrollar este panel Gracias a Vivi. sumamente interesante. También obviamente a Esteban, a Juan Martín, a John, con toda esa experiencia que han tenido a lo largo de los años, hablándonos sobre todo de lo que tiene relación con los consejos, el diagnóstico, las buenas estrategias, la gestión del cambio es algo que estuvo muy presente y que se trabajó con profundidad, anticiparse incluso las legislaciones que puedan existir, como también potenciar el talento local, no solamente estar mirando las tendencias globales, sino que entender que acá hay mucha experiencia en Latinoamérica que se puede seguir trabajando y aprovechando, y eso lo escuchábamos recién también.